Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los estudiantes. Profe, bueno, de antemano a todos bienvenidos. De verdad, gracias por participar de este espacio que está diseñado tanto de bienestar como de todo nuestro equipo docente de virtualidad para poder brindarles apoyo, crecimiento, fortalecimiento en las diferentes competencias que se van a evaluar en las pruebas saber, ¿verdad? Entonces, a todos uno, pues si tienen un grupo de pruebas saber o conocen de alguien que está también pronto a hacer estas pruebas, que hace parte de nuestra comunidad estudiantil, por favor compártale los links de inscripción, el link de esta videollamada para que ingrese y se una y pueda recibir toda la información que hoy nuestra docente va a estar compartiendo. De verdad, doctora Margarita, muchas gracias por estar. Feliz día nuevamente, que es Gracias. profesora. Feliz día en el Día del Maestro. Y pues espero que todos estén atentos a toda la información que se les va a brindar todo el día de hoy. Profe, muchas gracias. Y por el chat voy a estar pasando el link de inscripción para aquellos que de pronto no se han inscrito en la actividad y podamos tener su asistencia. Entonces, a todos, muchísimas gracias por participar y estén extendiendo los diferentes links en otros chats si tienen, ¿vale? Entonces, gracias, profe. Adelante, todo suyo a la reunión de hoy. Gracias, Ami. Bueno, muy buenas tardes, noches, ya a mis respetados estudiantes. Bienvenidos a este importante espacio que tiene como fin precisamente que ustedes conozcan sobre cómo se lleva a cabo la prueba de la prueba Saber TITI Pro. Específicamente, entonces vamos a estar tratando sobre eh, esta capacitación es sobre competencias ciudadanas. Mi nombre es Margarita Lucía Polo Bolaño, soy abogada. Bueno, soy magíster en Derecho Administrativo, entonces estamos precisamente en el área de todo lo que tiene que ver con, con la parte constitucional, con la parte administrativa. Y bueno, yo en este primer encuentro que tenemos y también disculparme por no haberse podido llevar a cabo la semana pasada, pero hubo un problema allí de técnico. Entonces, en este primer encuentro a conocer sobre la prueba. Específicamente vamos a conocer qué nos miden en competencias ciudadanas, porque el conocimiento lo vamos a hacer en la próxima, el próximo encuentro, pero ustedes deben saber qué le van a medir, cómo van a medirlo. Entonces, esta primera capacitación va a ser sobre eso. Bien, no sé si de pronto quieren eh, em, algunos de los que están aquí hablar un poco sobre si ya conocen el mecanismo de las pruebas saber o conocen algo sobre competencia ciudadana. ¿Qué me cuentan? A ver, voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes y mientras tanto me pueden ir, si pueden visualizar ya. Sí, profe, ya se ve. Perdón. Es que acá, bueno, pero venga, vamos a ver quiénes están aquí. Está Shadia Escorcia, está Sami, bueno, Rebeca Blanquicet, Omaira García, Marisol Uribe, María Isabel Giraldo, Luis Acuña, Kenneth Monsalvo, Estefanía, Claudia, bueno, Claudia y Berenice. Bien, creo que identifico aquí varios que dieron conmigo Constitución y Democracia. Espero que se acuerden de ese conocimiento que es determinante precisamente para esta capacitación. Bien, entonces no sé si alguien, ok, Marisol va en el metro. Bien,
Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de la prueba. ¿Les parece? De manera general, ya ustedes, me imagino que en las otras capacitaciones, porque esta ya es una de las últimas, ¿verdad? Ya saben que precisamente esta prueba lo que hace es evaluar a esos estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos del respectivo nivel en el que se encuentre, ¿cierto? Entonces, también me imagino que saben que el puntaje de cada módulo, de cada competencia, se va en una escala del 0 al 200. ¿Ya conocían eso? Necesito que me lo digan, por favor. Hola, los que pueden contestar. Hola. Bien, Luis. Bueno, también saben que precisamente en la primera sesión que van a presentar los que son TIT, técnicos y tecnólogos, precisamente son 5 módulos genéricos, ¿verdad? Y de esas 5 competencias, ustedes van a tener 178 preguntas. Entonces, en lo que corresponde a razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencia ciudadana son 35 preguntas, inglés 55, una de comunicación escrita y 17, ojo, que son del cuestionario socioeconómico. Yo creo que ese ya lo diligenciaron, no sé si que es todo lo que tiene que ver con, sí, con la parte socioeconómica de cada uno de ustedes. El tiempo de sesión son 4 horas y 20 minutos, ¿verdad? Y precisamente lo que, lo que mide la prueba precisamente son las competencias, las afirmaciones y las evidencias, ¿no? Entonces, ya sabemos que las competencias son esas habilidades que todos necesitamos, que necesitamos para aplicarlas de esos conocimientos que ya hemos adquirido y que son aplicadas precisamente en el contexto, ¿cierto? Entonces, en cada competencia se van a dar unas afirmaciones, ¿no? Unas afirmaciones que tienen que ver con esa capacidad de que el estudiante pueda describir cómo desarrollar esas competencias, ¿no? Y esas afirmaciones se van a convertir en evidencias. Entonces, esas evidencias son las que les van a medir precisamente, les van a medir en cuanto a cómo acciona, cuáles son las ejecuciones, cuáles son las observaciones que ustedes realizan sobre esos casos que le colocan en las pruebas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Por favor, háblenme porque me parece que esto debe ser de doble vía. Entonces me parece que estoy como sola. Bien. Hablemos entonces específicamente de las competencias ciudadanas. A ver, cuando ustedes le dicen competencias ciudadanas, ¿qué creen ustedes que le va a medir la prueba? Solamente con el nombre. A ver quién me dice. María Isabel Giraldo Pienso, o Claudia, Claudia, dale. buenas noches. Buenas noches. Pienso que van a hablar algo sobre el país, de cómo, no sé, el crecimiento económico, de cómo está la población en cuanto a, no sé, vulnerabilidad, salud, estudio, pienso yo.
bien, bien, muy bien. Marisol nos dice que, ¿qué haríamos frente a varias situaciones sociales? Correcto, correcto. Correcto. Y miren qué pasa con las competencias ciudadanas. Con la competencia ciudadana es uno de los módulos em, que, que, que mide más competencias, ¿no? Que mide más competencias y ahora vamos a ver por qué. Bueno, aquí se evalúan los conocimientos y habilidades, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con construcción y la comprensión del entorno. Entonces, cómo es usted como ciudadano? Eso le aplica. ¿Qué significa para usted ser ciudadano? Y cómo usted acciona su ciudadanía, ¿no? ¿Qué conoce de sus derechos? ¿Cómo aplica, cómo aplica ese conocimiento de sus derechos? No solamente de los derechos, no solamente para aplicarlos de manera personal, sino como lo hace también en la sociedad. ¿No? Entonces dice, un ciudadano competente, ojo, competente, es aquel que conoce su entorno social y político, tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar sobre problemas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad, participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y busca el bienestar de su comunidad. Entonces aquí es listo. Tengo el conocimiento, ¿cómo lo aplico? ¿Lo hago a nivel personal o lo hago a nivel comunitario? ¿No? Bien, entonces miren que ya teniendo claro qué, como eje mide la competencia ciudadana, ahora vamos a hablar de cómo entonces toda esa problemática y todo ese entorno social y ese análisis que ustedes deben realizar y determinar esas posturas críticas sobre esos casos, sobre esas preguntas que le van a realizar en competencia ciudadana, vamos a ver cómo este módulo particularmente, ¿verdad? Nos mide cuatro competencias. ¿Y qué nos va a decir? Miren, eh, aquí se tiene en cuenta que actitudes, opiniones. Aquí la postura crítica es determinante. ¿Cuáles son sus valores? ¿No? ¿Cuáles son esas reflexiones que tienen ustedes sobre ese conocimiento y cómo aplicarlo en su entorno? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a medir? Ojo con esto. Primero, argumentación. ¿Cómo usted evalúa? ¿Cierto? ¿Cómo tiene usted o cómo es su capacidad para analizar y evaluar la pertinencia y solidez que se enuncian de los discursos o el propósito de una problemática social? Entonces, aquí le van a plantear una problemática social y usted debe resolver ese caso. Entonces, ¿cómo argumenta usted? ¿No? Entonces debe analizarlo, debe evaluarlo y debe entonces establecer una acción de cómo resolvería usted ese caso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí con argumentación? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos. Le va a evaluar los conocimientos. Entonces, aquí en los conocimientos vamos a, la prueba le mide qué conoce usted de la Constitución. ¿Qué es una Constitución? ¿Verdad? Le va a medir esa parte de la Constitución que usted conoce desde el aspecto dogmático, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos, si usted conoce sus derechos, si conoce sus obligaciones,
sí conoce esas acciones constitucionales o esos mecanismos de defensa de mecanismos de defensa de esos derechos fundamentales. Entonces yo les pregunto, si hablamos de derechos fundamentales, ¿qué podrían ustedes decirnos de derechos fundamentales? Así a grosso modo, ¿qué es un derecho fundamental? ¿Hola? ¿Nadie? Bueno, entonces esa parte, Marisol, ok, un derecho fundamental, la vida, correcto, el principal, ¿cierto? Porque sin ese derecho fundamental no podríamos disfrutar de los otros. Entonces, ese derecho natural que tenemos todos, es un derecho humano, por el simple hecho de ser humano, ¿cierto? Entonces tenemos derecho, los derechos fundamentales es esa facultad que tenemos todos a que nos respeten en cuanto a nuestra dignidad, ¿cierto? Por el simple hecho de ser humanos. Y esa es la parte dogmática de la Constitución. Y tenemos la parte orgánica que tiene que ver con toda lo que nos indica qué tipo de Estado es Colombia, qué tipo de Estado es Colombia, cuál es el fin del Estado, cómo está estructurado el Estado en cuanto a organizado, jerarquizado en cuanto a las ramas del poder público, en cuanto a los órganos del Estado, los de control, los electorales, los independientes, como el Banco de la República, por ejemplo. Entonces, allí va, en la parte de conocimiento, va a evaluar todo lo que tiene que ver con constitución política, derechos, deberes y organización del Estado. El tercer competencia que se evalúa en competencia ciudadana es el multiperspectivismo. Miren que a diferencia de las otras competencias, aquí es donde más se miden competencias. Entonces, cuando hablamos de el multiperspectivismo, estamos hablando de que le evalúan la capacidad que tiene el estudiante para analizar un problema o un conflicto social, ¿cierto? ¿Desde qué punto? Desde diferentes perspectivas. Es decir, si hay un conflicto entre el Estado y unos particulares, entonces aquí en esa pregunta multiperspectivista le van usted debe analizar, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar el Estado o cómo debe actuar el Estado desde el punto de vista del Estado y cómo debe actuar, va a actuar la persona desde el ámbito particular, ¿no? Desde la perspectiva particular. ¿Y cómo resolvería entonces ese conflicto social? Por eso allí se habla de multiperspectivismo. No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿Nada? No, profe. Bien. Y cuando hablamos de esa cuarta competencia que evalúa el pensamiento sistémico, entonces, ¿cómo el estudiante aborda, cómo el estudiante comprende esa realidad social? ¿No? Esa realidad social, y entonces allí le colocan ¿qué? Diferentes dimensiones para ver entonces cómo ustedes desde esas dimensiones abordan ese problema social y cómo puede entonces proponer alternativas de solución. Entonces, esas son las 4 competencias que se evalúan desde competencia ciudadana. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó esto claro? Hello, hello. Sí, profe, todo muy claro. Bueno, bien. Entonces, miren,
Cuando hablamos de los conocimientos, que es uno de las competencias, ¿cierto? Ya yo les había dicho precisamente que se evalúa eh, lo que es la Constitución política de Colombia y sus principios fundamentales. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer en la próxima? Miren lo que vamos a abordar. Vamos a conocer las características básicas de la Constitución. Las características básicas de la Constitución. Y yo por preguntar aquí, ¿qué es la Constitución para ustedes? Solamente para abordar. De hecho, eh, 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 aprovecho el momento para decirles que en el curso tienen, tienen abierta la prueba diagnóstica. Está habilitada hasta el domingo. Por favor, les agradezco que la diligencia importante para mirar a ver cómo estamos allí. Entonces, ¿qué es la Constitución? A ver, ¿qué es para ustedes la Constitución? ¿Nadie? ¿Dónde están nuestros derechos y deberes? ¿Dónde están nuestros derechos y nuestros deberes? Ah, ¿qué más? Muy bien. Es una manera de organizar pues todo un país bajo normas, deberes, derechos. Bien. Tienen que tener en cuenta que la Constitución es la máxima norma del sistema jurídico de Colombia. Es la máxima norma del sistema jurídico de Colombia. Y la Constitución contempla entonces el catálogo de derechos y deberes que deben cumplir todos los ciudadanos colombianos y los que vivan dentro del país. Aparte de eso, la Constitución es la guía máxima de un Estado. Es decir, que establece cuáles son los deberes y la guía de cómo debe funcionar el Estado, cómo funcionan las instituciones, cuáles son sus funciones, quiénes las representan. ¿Sí? Entonces, ese es la máxima norma jurídica de un Estado. Es decir, que por encima de la Constitución no hay otra norma más importante, no hay otra ley más importante. Por eso se conoce como norma de normas. ¿Sí? Entonces, si hay una diferencia entre una ley y lo que establece la Constitución, siempre va a, 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 a respetarse lo que diga la Constitución, porque la Constitución es la que dice cómo debe y cómo debe desarrollarse esa ley. Y si la ley va en contra de la Constitución, entonces es una ley inconstitucional y por tanto debe derogarse. ¿Está claro ese punto? Sí, señora. Bien, entonces miren, ustedes deben comprender qué es la Constitución política y sus principios fundamentales. Entonces, ¿cuál es la evidencia? De que usted conozca cuáles son las características básicas de la Constitución. Que usted reconozca que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla. Por eso aquí es determinante para estas evidencias conocer desde el artículo 1 al 10, que es donde se sustentan los principios fundamentales, ¿no? ¿Por qué Colombia es un Estado social de derecho? ¿Sí? ¿Cuáles son, qué identifica a un Estado social de derecho? Identifica que es un Estado garantista, que es un Estado proteccionista, que es un Estado que
que protege los derechos fundamentales y que tiene unos mecanismos para la protección de esos derechos fundamentales, ¿verdad? Eso es un Estado social de derecho. Pero esto está condensado en el artículo primero de la Constitución, que lo vamos a ver en la próxima, y allí nos dice qué tipo de Estado es Colombia. Bien, eh, eh, esa es la primera. En la segunda, conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra. Entonces, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son los fundamentales? ¿Cuáles son los derechos sociales o colectivos? Porque entonces ahí tenemos que tener una diferenciación y tenemos tener claro ese aspecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos esos derechos y esos deberes, y para la protección de esos derechos tenemos unos mecanismos, entonces tenemos que tener claramente cuáles son los derechos individuales y cuáles son los sociales y colectivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la acción de tutela, que es una acción constitucional y es un mecanismo de defensa a esos derechos fundamentales, eh, aplica, aplica de manera primordial a los derechos fundamentales individuales, ¿sí? Individuales. Y excepcionalmente a los colectivos, pero solo de manera transitoria. Entonces, eso lo deben saber ustedes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay una vulneración a un derecho colectivo, por ejemplo, eh, eh, invasión a la invasión al espacio público, ¿yo cómo puedo hacer para rescatar ese espacio público? Y les van a hacer preguntas así, de casos problemáticos. Entonces, ¿qué? Le dicen, ¿cuál acción usted aplicaría? Entonces usted va a decir, no, la acción de tutela. No puede ser. ¿Por qué? Porque la acción de tutela es para derechos, preferiblemente derechos fundamentales, individuales. En cambio, para ese tipo de protección de derechos de derechos colectivos está la acción popular. La acción popular. Entonces, si ven cómo es determinante aquí conocer esos derechos y esos deberes para saber cómo entonces les aplicamos las acciones que nos van a conducir a resolver ese problema. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señora. Ahora, en la parte de organización del Estado, ya les dije, vamos a conocer cuáles son las funciones que tiene cada una de las ramas del poder público. Por ejemplo, si yo les digo quién tiene la función de elegir al Procurador General de la Nación, ¿quién lo elige? El presidente. No, lo elige el Senado de la República. Lo elige el Senado de la República. Entonces, ven, es determinante conocer cómo está estructurada las ramas del poder público, cuáles son sus funciones y quiénes los representan. ¿Quiénes los representan? Por ejemplo, el Procurador General de la Nación hace parte de qué órgano del Estado. ¿Mm? ¿De cuál? La Procuraduría. De la Procuraduría General de la Nación, es decir, del Ministerio Público. El Ministerio Público está compuesto por la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Y por la Defensoría del Pueblo. Entonces, eso tenemos que volverlos a tener claro, ¿no? Volverlos a
a conocer como tal. Bien. Eso en cuanto a conocimientos. Ahora hablemos de la argumentación. Bien, entonces ya sabemos que aquí la argumentación se refiere a la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. Se espera que el estudiante esté en capacidad de, por ejemplo, ojo, identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas de un acto comunicativo, evaluar la coherencia de un discurso, relacionar diferentes argumentos, evaluar la validez de generalizaciones y reconocer la confiabilidad de un enunciado. ¿No? Entonces aquí está hablando. ¿Cuál es la afirmación? Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados discursos. Entonces, ¿qué tan pertinente es el discurso? ¿Qué tan sólido es? Entonces, ¿cuál es la evidencia a esa afirmación? ¿Cuáles son los prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos? Entonces, ellos les van a colocar un caso, ¿no? Y les van a pedir que identifiquen cuáles son los prejuicios que puede tener determinada persona, ¿no? Cuáles son las intenciones de ese argumento de esa otra persona, ¿no? Y además, cómo valora, cuáles son los valores que ustedes identifican de la argumentación, en ese caso problema de cada una de las partes o de cada una de esas personas. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Bien. Ya habíamos dicho cuál es el multiperspectivismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo miramos la problemática social desde la perspectiva de los actores que están involucrados en ese conflicto? ¿No? ¿Cuál es la capacidad que tienen ustedes para comprender cuál es el objeto del conflicto? ¿Por qué se dio el conflicto? La raíz del conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones que tienen cada uno de los actores? ¿Cuáles son los intereses que tienen cada uno de esos actores, perdón? ¿Cuál es el rol social que desempeña cada uno de ellos? ¿Qué tipo de ideología o de cosmovisión, ¿no?, tienen esos actores? ¿Cuál es, qué tan receptivos son entonces esos actores en solucionar los conflictos desde ese punto de vista que tienen? Y también, entonces aquí en ese multiperspectivismo, ustedes tienen que eh, eh, como dar una solución a ese conflicto social. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa solución? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones? Es decir, que ustedes aquí le van a medir cómo reconocen la existencia de las diferentes perspectivas y situaciones de las partes, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la evidencia de ese reconocimiento y a esa perspectiva de las partes? Dice, ¿qué les van a colocar? Situaciones, problemas, en donde dice, en situaciones de interacción, reconoce las posiciones e intereses de las partes presentes y pueden identificar un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas posiciones que tiene cada una de las partes? La otra es, reconoce la cosmovisión, la ideología y los roles sociales.
determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Por eso ustedes deben identificar cuáles son esas ideologías y plasmarlas allí. Otra afirmación es: analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones en donde interactúan diferentes partes. Entonces aquí ustedes van a comparar cuáles son las perspectivas que tiene cada uno de esos actores. Establece relaciones entre la perspectiva de los individuos presentes en un conflicto y propuestas de solución. Ya eso también lo habíamos hablado. Entonces ustedes van a relacionar cuáles son las perspectivas de los actores, de esos individuos presentes en el conflicto y cuáles son esas propuestas de solución. Además, cómo puede impactar esa solución. ¿Bien? Bien, hasta aquí multiperspectivismo. ¿Sí? Oiga, increíble. 10 y 14, porque si aquí está Samuel. Buenas noches. Sí, señor. Increíble que en el curso hay inscritos, ¿cuántos, Samuel? ¿300? Y más o menos el número, creo que 300, 400 por allí. Y se conectan 14. Y se escriben poquísimos, poquitos. Entonces hay que prestarle atención a esto, a estas importantes capacitaciones. Recuerden que el hecho de sacar un buen puntaje, eso habla bien de ustedes, habla bien del conocimiento que han adquirido y los posiciona bien. Les da un plus. Entonces, importante. Bien. Pensamiento sistémico. Ya aquí habíamos hablado también que el estudiante aquí lo que le miden es la capacidad de que puedan construir, no construir, perdón, reconstruir y comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. Entonces, ¿aquí qué van a hacer? Ustedes van a identificar y van a construir relaciones, ¿no? En esos casos problemáticos sociales que les van a presentar y cuáles son las posibles soluciones que ustedes van a presentar, qué alternativas van a dar, ¿no? Entonces aquí se espera que el estudiante, a propósito de un conflicto, esté en la capacidad de identificar sus causas. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Establecer qué dimensiones están presentes. ¿Es un problema económico? ¿Es un problema político? ¿Es un problema social? Comprende qué aspectos están enfrentados, comprender qué dimensiones se privilegian en una determinada solución. Evaluar la aplicabilidad de una posible solución y determinar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos. Entonces aquí esa es la afirmación, ¿no? ¿Cómo comprende los problemas y las soluciones que se involucran en las diferentes dimensiones sociales y en las relaciones sociales? ¿Sí? Y entonces la evidencia, ¿qué es? Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática, ¿no? Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría una solución. Entonces aquí la evidencia puede ser un conflicto político, ¿no? Es un conflicto político. Y cómo entonces dimensionan ustedes ese conflicto político y cuáles serían, cómo propondrían ustedes esa solución. Entonces, estas es lo que les evaluarían en cuanto a las afirmaciones y esa sería la evidencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo van a distribuirse las preguntas en competencia ciudadana? Mire,
Ya sabemos que como nos mide esas 4 competencias en competencia ciudadana, que vamos a tener que en conocimientos va a tener las preguntas, esas 35 preguntas, el porcentaje de preguntas va a ser del 30%. Argumentación, un 20%. Multiperspectivismo, 30%. Y pensamiento sistémico, 20%. Entonces miren cómo lo que es conocimiento y el multiperspectivismo son los que más, donde más preguntas les van a salir. Bien. Bueno. Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a hablar de este caso, de esta pregunta que tiene un caso, dice, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente. Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Allí entonces está plasmado el caso, ¿no? Ahora nos van a preguntar, el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. Ojo, el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? Entonces nos dice la primera. A. Los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto de sus derechos. B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. ¿Cuál sería la respuesta? Kenneth. Para mí sería la C. La C. Cindy también dice la C. ¿Por qué sería la C? Porque ahí priva, profe, como derecho al niño, no, pues a que esté protegidos los niños. Uh-huh. Y aparte porque la principal obligación que el Estado tiene es esa. Bien. Es la D. Dice, es la D. Sí. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por el mismo sexo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ojo con lo que dice. Te están presentando, ustedes tienen que verlo es desde, miren que el problema que le dicen, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión. Entonces estás hablando de, ustedes tienen que colocarse en la posición de la ciudadana, ¿sí? Porque ella es la que está a través del derecho fundamental, ¿verdad?, a expresar su opinión, está públicamente colocando su punto de vista,
¿no? En contra de la adopción de niños por pareja conformada por personas del mismo sexo. Aquí en estas dos líneas les están ya diciendo más o menos cuál es la postura que tiene la ciudadana, ¿cierto? Entonces dice, en uno de los escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente. Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. Entonces, miren lo que dice. En el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. O sea, ¿pero cuál? El presupuesto de la opinión de la ciudadana. Ustedes lo miraron desde el deber ser, ¿verdad? Desde desde la perspectiva del Estado como tal, del derecho que tiene el Estado social de derecho, que es un Estado garantista de proteger precisamente a todos los ciudadanos y en especial a los niños. ¿Sí vieron? Entonces, ustedes tienen que concentrarse es de que el presupuesto que le están pidiendo es de qué perspectiva. Y aquí es el de la ciudadana. ¿Sí? Entonces, miren, es por competencia, valoración de argumentos. Afirmación, analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados discursos. Entonces, ¿qué está afirmando ella? Ustedes deben analizar qué está afirmando ella. ¿Qué está evaluando ella en cuanto a derechos? ¿No? Evidencia y devela prejuicios. ¿Cuál es el prejuicio de ella? No está de acuerdo con que los niños sean adoptados por parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces dice, justificación, el prejuicio, presupuestos que se debe justificar. Consiste en la suposición de que garantizar el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia de la mejor manera posible excluye la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué les parece? Shadia dice que para ella la A. Analicemos la A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizar el respeto de sus derechos. Sí, pero si es la A, entonces dice, los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto de sus derechos. Pero ¿qué pasa? Recuerden que la Corte Constitucional avaló que, que, que las familias pueden estar conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces aquí familia no discrimina, está totalmente contemplando las heterosexuales, las homosexuales, ¿sí? Entonces no podría ser la A, porque no va en consonancia con el discurso o la posición de la ciudadana, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguien va a intervenir? Bueno, entonces en esta primera entrega lo que quería era precisamente que ustedes tuvieran como esa visión de cómo los van a evaluar en esta competencia. ¿Qué es específicamente lo que vamos a trabajar ya en la parte de conocimientos, en la parte de argumentación, en la parte de multiperspectivismo y en la parte de pensamiento sistémico? ¿Sí? ¿Qué les parece? Háblenme, díganme algo. Profe, interesante y un poco complejo también. Por eso, entonces miren que necesito que
podamos tener el próximo encuentro y necesito que por favor realicen la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica, ¿bien? Otro punto ya para terminar, es esto que quería compartirles de precisamente los niveles de desempeño de esta competencia, ¿sí? Entonces miren que aquí van a tener 4 niveles. El primer nivel es el primer nivel se van a encontrar aquellos estudiantes que tengan un puntaje de 0 a 75. El segundo nivel van a estar entre un puntaje entre 76 y 117. Los del tercer nivel son los que obtengan puntos entre 118 a 134. Y van a estar en ese máximo nivel, que es el cuarto, los que obtengan un puntaje entre 135 a 200 puntos. ¿En cuál quieren ustedes estar? A ver, los escucho. ¿En cuál? ¿En ninguno? ¿Qué puedo pensar yo si no me dicen en cuál pretenden estar? En el cuarto. En el máximo, por supuesto. Miren que se pueden ganar una beca. Se pueden ganar una beca para hacer una especialización. Tengo un amigo que sacó uno de los mayores puntajes y le dieron una beca para estudiar en el exterior, su maestría. Entonces, presten atención. Bueno, ahora, estos niveles tienen 3 características. ¿Cuáles son? Que son particulares. ¿Cómo así? Están definidos para cada módulo. Son jerárquicos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una complejidad creciente, ¿no? Y son inclusivos porque para estar ubicado en ese nivel superior, obviamente debe haber superado los inferiores, ¿no? Miren que esto es. Entonces, ¿qué obtiene? ¿Cuál es la evaluación? Si se encuentra usted en el primer punto, ¿qué le dice? ¿Qué tipo de conocimiento está usted? Dice, reconocer cuando se protegen o vulneran los derechos fundamentales en situaciones cercanas a su cotidianidad, escolares, familiares, laborales. Y reconoce la existencia de diferentes posiciones de los actores involucrados en una situación ciudadana. O sea, si usted obtiene ese puntaje, eso es lo que le dice la puntuación que usted está en capacidad de. Si está en el nivel 2, ¿qué pasa? Que conoce los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Reconoce situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución. Reconoce las posiciones o intereses de las partes presentes y puede identificar un conflicto en situaciones de interacción. Además, sabe que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos. ¿Sí ven? Ya eso va ampliando. El nivel 3. O sea, ya usted, aparte de todos los que hemos hablado de los 2 anteriores, usted además compara las perspectivas de diferentes actores en contexto ciudadano. Comprende la Constitución Política de Colombia como norma de normas. Identifica dimensiones presentes en una situación problemática. Reconoce que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país y que es deber del Estado protegerla.
Conoce los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución. Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus ciudadanos. Conoce las funciones y alcance de las ramas del poder. Identifica prejuicios e intenciones en enunciados o argumentos. Entonces, miren que ya toda esa gama de conocimientos que los ubican en el tercer escalón. Y por último, entonces, aparte de todo lo demás, ustedes están en la capacidad de establecer relaciones que hay entre dimensiones políticas, económicas, ambiental y cultural. Identifica todas esas situaciones, problemas de acuerdo a esas dimensiones. Conoce los mecanismos alternativos de los ciudadanos tienen a su disposición para participar activamente en la democracia con el fin de garantizar el respeto de los derechos. Les pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Quién me puede decir? Voto, dice El Berenice. derecho ¿Qué al más? voto. ¿Qué más? ¿Qué más? Voto, referendo, plebiscito, revocatoria del mandato, iniciativa legislativa, cabildo abierto, son 6. Entonces, tenemos que, miren que salen preguntas sobre plebiscito, salen preguntas sobre referendo. Entonces, eso necesito que lo organicemos para la próxima semana. Estamos para la próxima semana, para esta semana, para el próximo encuentro. Bien. Entonces, miren que nos habla Una pregunta, también. disculpe. ¿Sí? ¿Para cuándo sería el próximo encuentro? Yo tengo programado para el próximo sábado, si les parece. Este sábado. Sí. A ver si se conectan Ok. otros. A ver si se Ok. conectan más. Bueno, entonces, eso a grosso modo era lo que tenía para compartir en el día de hoy. Esta primera parte que me parece determinante para que usted tenga la visión de qué es lo que lo van a evaluar, qué es lo que usted debe conocer para ir con el objetivo de qué es lo que me van a evaluar y qué es lo que debo conocer, cómo debo debo interactuar en cada uno de ese argumento, de ese multiperspectivismo, del conocimiento como tal y de ese pensamiento sistémico. Bien, entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué tal les pareció este primer encuentro? Pero díganme algo, por favor. Aquí estamos para servirles, aquí estamos para que ustedes se incentiven en sacar unos buenos resultados. Esto no es para la universidad, esto es para ustedes. Están diciendo, óigame, este profesional se encuentra en este rango. ¿Qué tipo de profesional quiere ser usted en cuanto a la medición de sus conocimientos y de la aplicación de esos conocimientos en cuanto a estas pruebas? Eso es lo que mide. Entonces, yo creo que todos queremos tener un 200, ¿no? Un 200 y yo tengo que también ponerme la meta. A ver, ¿en cuál estoy? ¿Cuál puntaje me voy a proponer sacar? Entre 118 y 134. Mínimo. Yo mínimo debo estar entre 118 y 134. Rétense. Yo los invito a que se reten. Y vamos a ver quiénes obtienen ese puntaje. Bueno, entonces los dejo hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado. Les estaré enviando entonces en el chat y el link para nuestro encuentro del día sábado. ¿Vale?
Bueno, muchas paz y gracias. amor. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe, por su Gracias. tiempo. Vale, Buenas noches. vale, Buenas noches. chao. Hasta luego.